Buenas tardes, tengan todos, que Dios les bendiga. Me da gusto verlos nuevamente. Vamos a darle lugar a los pequeños que pasen para que reciban su instrucción. A veces es difícil predicar después de que te gastas la garganta alabando a Dios, pero con la ayuda de Dios vamos a estudiar en esta tarde. Vamos a orar para que Dios nos ayude para seguir las enseñanzas que tienen que ver con una búsqueda real de Dios, una búsqueda genuina de Dios. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre eterno que moras en el cielo, gracias te damos porque tú nos permites alabarte, Dios. Es muy cierto lo que decía el último canto que te entonábamos a ti, Señor, cuando dice que los que te buscan, Dios, en ti se gozan, en ti se alegran, Padre, en ti se recrean, Dios, porque es mejor un momento como este en tu presencia, Dios, que cualquier placer terrenal o temporal que el mundo nos pueda ofrecer, Señor. Gracias te damos, Padre, porque es demostración de tu misericordia sobre nuestras vidas, y queremos que hoy, Padre, tú nos enseñes tu palabra para corresponderte esa gracia que tú nos das, Señor. Abre nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra mente para recibir tu palabra, Dios, para llevarla a cabo. Y a mí ayúdame a exponerla, Padre, porque yo soy un medio solamente, Señor. Tu palabra tiene mucho que enseñarnos, Dios. Yo no, Señor. Pero guíanos tú con tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te lo ruego, Padre, y te agradezco, Señor. Amén. Amén. Hemos estado estudiando una serie de faltas, de pecados, que son quizás las faltas que más incurre la gente, la cual hace que el alma se extravíe. Hemos visto temas como la dureza del corazón, la justicia propia, entre otros. Y hoy vamos a hablar acerca de otro gran estorbo que impide que la gente se convierta. Un estorbo muy fuerte, un estorbo que quizás mucha gente no comprende, no reconoce, le hace falta entender, le hace falta meditar, ¿sí? Y por no hacerlo, inclusive la gente cae en el engaño de que pues son cristianas, pues son hijos de Dios, y luego ya creyéndose hijos de Dios, al final, como dice Mateo 7:21, muchos se llevan la sorpresa pues de que no lo eran, ¿no? Cuando dice el Señor, apártate de mí, la sentencia es por un pecado que era un hacedor de maldad. Hoy vamos a estudiar acerca del poder que tiene el pecado, ¿sí? El poder del pecado. Lo puedes llamar tú el poder del pecado o el poder destructor que tiene el pecado. Pero el objetivo de esta enseñanza es la grave falta del ser humano que lo evita que se salve por no reconocer este poder. Él no obtiene un verdadero sentimiento de culpa por sus propios pecados que le permitan exclamar un genuino arrepentimiento para con Dios y sea escuchado por Dios, y Dios le responde y le perdone, ¿sí? Lo voy a repetir porque parece un trabalenguas. Vamos a hablar del poder del pecado, y mucha gente, por no reconocer este poder, por no reconocer lo que el pecado hace en su vida, ¿sí? Entonces a ellos les falta una verdadera culpa, una verdadera convicción de pecado, y obviamente eso impide que haya un perdón de pecados. ¿Por qué? Porque Dios solo perdona a aquellos que se sienten culpables. ¿Para qué Dios va a perdonar a alguien que no se siente culpable? En una ocasión Jesús dijo que una vez Él vino a sanar a los enfermos, ¿sí? No a los sanos. El médico está para sanar a los enfermos, no a los sanos.
¿Y qué estaba dando a entender? No es que el resto de la gente que le escuchaba, que rechazaban a Jesús, que era el fariseísmo o los intérpretes de la ley, no es que estuvieran sanos en la fe, porque no estaban sanos, estaban enfermos de muerte, estaban en sus pecados, pero ellos en sí mismos se sentían sanos. Y dice Jesús, pues tú no me necesitas, pues como te sientes sano, yo soy el médico que viene por los quebrantados, yo soy el médico que viene por los afligidos, yo soy el médico que viene por los moribundos. Yo por ellos he venido. Entonces venía a Jesús la prostituta, que se sentía una basura, venía el publicano, que se sentía una basura, venía un sinnúmero de pecadores a Jesús que se sentían de lo peor, y como ellos reconocían en Jesús el sanador de sus almas, pues Jesús vino por los enfermos, por lo que estaba moribundo, por lo que estaba perdido, y les ayudaba, ¿sí? Obviamente muchos no encontraron el perdón de Dios, no porque Jesús no lo quisiera dar, porque Él está dispuesto a dar el perdón según lo que Él nos ha dejado en su palabra. Pero muchos no están dispuestos a reconocer el poder y los estragos que el pecado ha traído en la propia vida de cada uno, ¿sí? Y por ende, pues viene el engaño. Esta falta de culpa produce una falta de un arrepentimiento correcto, ¿sí? La ignorancia del pecado y de su poder de corrupción y de destrucción hace que la persona piense que no es culpable de muchas cosas. Pero cuando una persona reconoce cómo el pecado ha corrompido su vida, puede ver los estragos que ha traído desde su familia, desde que él era un pequeño, del ejemplo que veía de sus padres, cómo influye el pecado en su juventud, en su momento actual, y cómo el pecado influye en su familia, en su esposo o en su esposa y en sus hijos, y aún quizás entender de que si él sigue así, cómo el pecado pasará a las siguientes generaciones. Y no es que el pecado se herede, pero sí se observa y sí se imita, ¿sí? No es la regla, pero hay muchos muchachos alcohólicos que son alcohólicos porque ven que el papá es alcohólico, y ve que el abuelo es alcohólico y que la tía es alcohólica. No es la regla general, porque hay muchachos que lo ven y dicen, pues yo no voy a ser alcohólico porque veo las desgracias que trae mi familia, ¿sí? Pero lamentablemente el pecado se ve y se imita, ¿sí? Entonces cuando una persona ve eso como Dios lo ve, puede ir entendiendo con la ayuda de Dios, con la luz de la palabra, cómo el pecado afecta a la existencia, él y la de toda la humanidad. Vamos a ver un pasaje, Romanos 3:23, muy conocido. Romanos 3:23 dice de la siguiente forma: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. A ver, alguno de aquí, yo estoy seguro que ha recibido alguna vez una crítica que va a ser muy familiar. Una crítica que te decían, tú te crees el santo, tú te crees el perfecto, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es lo que dice la palabra. Todos nosotros hemos pecado, ¿sí? Y ahí entra la verdadera aplicación de la Biblia cuando dice, no hay justo ni uno, no hay quien entienda. Ahí cerquita lo dice. Vamos a ver, retroceder tantito y luego volvemos a este pasaje, allá en Romanos 3, versículo 9 y 10. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, ¿sí? O sea, hablando de que gente que recibe el perdón, la gracia, dice el apóstol Pablo, ¿soy yo mejor que los demás porque yo lo recibí? ¿Porque Dios vio algo bueno en mí mejor que en los otros? Y dijo Dios, este me conviene y este no. No, dice, en ninguna manera, dice. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, tanto judíos con todo y su ley, con toda su forma de religión, y los no judíos, el griego, el mexicano, el americano, o el que tú quieras, todos, dice el texto, están bajo pecado, como está escrito, haciendo referencia a un salmo, no hay justo ni a uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y entonces entendemos claramente el sentido verdadero de la Escritura cuando dice en Romanos 3,
23. Todos hemos pecado. O sea, de que todos hemos tenido un antecedente de pecado, es la realidad. No, el pasaje no está enseñando lo que muchos utilizan. No es que nadie puede dejar de pecar porque todos somos pecadores, no hay justo en uno. No, así lo hemos tenido muchas veces, ya somos maestros en esas predicaciones, ¿sí? Lo que aquí está enseñando es que realmente todos nosotros tenemos un pasado de pecado, ¿sí? Y quizás algunos un presente de pecado, pero lo que Dios muestra es que de alguna manera todos nosotros hemos incurrido en pecado. Bueno, y mis hijos por ser hijos del hermano tal, no van a tener pecado. La Biblia da por entendido que de alguna manera, tarde o temprano se van a topar con su propio árbol del conocimiento del bien y el mal y van a elegir lo malo, ¿sí? Entonces todos caen bajo el juicio de Dios, y la palabra lo explica claramente más adelante para que diga la Escritura, para que Dios tenga misericordia de todos, ¿sí? De todos tenga misericordia. Bueno, vamos a analizar ese texto. Por cuanto todos pecaron, y dice la palabra, y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí hay dos puntos importantes. Uno es la gloria de Dios, estar en la gloria de Dios, y la otra es estar fuera de la gloria de Dios. Pero aquí hay algo muy importante que aclarar. La palabra destituido, a veces nos hemos imaginado que significa simplemente fuera, ¿sí? La gloria de Dios, y uno que está en pecado está fuera de la gloria de Dios, y es correcta, pero quiere decir algo más. La palabra destituido, del griego justereo, significa quedarse corto, significa ser postrero, significa ser deficiente, significa que no llena la medida. Y entonces, ¿qué hace que un ser humano, que un hombre, una mujer no llene la medida, se quede corto? ¿A qué? A la gloria de Dios. Lo que lo hace es el pecado. Bueno, vamos a explicar un poquito este asunto. ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Y qué es el pecado? ¿Qué preguntas, no? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Quién tiene la respuesta en su mente, en su corazón? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es el pecado? El pecado sabemos que es transgresión de la ley, transgresión de los mandamientos. Pero la gloria de Dios, cuando habla de la gloria de Dios, habla de la eminencia, de la majestad, pero ¿de qué? De todo lo que Dios es: santidad, justicia, pureza, amor. Dios no tiene amor, Dios es el amor puro. ¿Sí me explico? Dios no aprende el amor de nadie. Dios es amor puro. Dios es santo. A Dios nadie le enseñó doctrina para caminar rectamente. No, la naturaleza misma de Dios, escucha esta palabra naturaleza, es ser puro y limpio. La naturaleza de Dios es ser justo. En él no hay injusticia. La naturaleza de Dios es ser perfecto, y fuera de él no hay imperfección. En pocas palabras, la gloria de Dios es perfección. Perfección. Y eso es una altura muy elevada. Muy elevada. Y dice la palabra: todos han pecado y todos nos quedamos cortos de esa gloria, de esa perfección de Dios. Todos nos quedamos cortos. Y muchos tratan de alguna manera de escalar y de brincar para poder ahí con su religión alcanzar algo de parte de Dios. Y lo hemos estudiado la semana pasada, de que es imposible para el ser humano hacer algo propio que amerite que Dios lo ponga aquí junto a las moradas eternas. Cuando hablamos de que el pecado es la gloria de Dios, imagínate que Dios está en su majestad, en la perfección, ahí en el cielo eterno, ¿sí? Y de repente hay un síntoma de pecado. ¿Qué pasa si en el cielo hay un síntoma de pecado? Hay algo que está albergando, hay una criatura que está albergando pecado en su corazón. Ahora entiende esto: el pecado no es un demonio, el pecado no es una persona, el pecado no es una enfermedad. El pecado simplemente habla de algo que es contra la naturaleza de Dios. Todo lo que Dios es en su gloria, el pecado tiene su gloria, pero toda esa gloria es contraria a lo que Dios es. Dios es santo, el pecado va a la impiedad, a la corrupción.
Dios es justo, el pecado va a la injusticia. Dios es amor y el pecado va hacia el odio. ¿Por qué en nuestro mundo tenemos tantas malas noticias? Guerras, muertes, sicarios, secuestros, decapitados. Porque todo eso es producto del pecado. ¿Por qué los políticos compran a las gentes, compran sus votos? ¿Y por qué están llenos de corrupción muchas veces? Porque todo es producto del pecado. ¿Por qué una mamá ahí sin corazón, cuando tiene una criatura y la pare, la envuelve en una bolsa de nylon y la tira en un basurero? Porque es el producto de su pecado. Porque una mujer sale en las noches a ofrecer su cuerpo ahí como mercancía, porque es el producto del pecado. Porque un padre de familia no ama a su esposa y a sus hijos y se va a la cantina a perder su tiempo y a perder su dinero, en vez de que dedique amor a su tiempo y su tiempo a su familia, porque es el producto del egoísmo y del pecado. Y todo eso corrompe la humanidad y lo hace peor de generación en generación, y es naturalmente en contra de la gloria de Dios. Porque si este mundo estuviera llena del amor de Dios, este sería el paraíso, este sería el cielo en la tierra, ¿sí? Tú podrías mandar a tus hijos solitos a Mérida, ahí quizás de 7 años, a que te vayan a comprar unos chicles sin miedo a que les pase nada, porque todos van a procurar su bienestar. Pero ¿verdad que no hacemos esto? A mí hasta a veces me da temor mandar a mis hijos a la esquina a llamar por teléfono. Y a veces salíamos a ver cuando iban a la tienda en la otra casa, a la esquina, para ver que se vayan. ¿Por qué? Porque sabemos que este mundo está lleno de maldad. ¿Sí o no? Y todo eso es producto del pecado. El pecado es todo lo contrario de la gloria de Dios. Cuando dice la palabra que todos han pecado, cae en un abismo profundo de oscuridad y de maldad. Bueno, en el cielo, ¿será que pasó algo así? Sí, pasó algo así. En el ángel de luz, en el ángel más glorioso que tenía Dios, albergó pecado en su corazón. ¿Y qué crees que pasó? Era incompatible, totalmente incompatible con lo que estaba ahí arriba, totalmente incompatible con la atmósfera llena de la presencia santa de Dios, totalmente incompatible de aquellos siervos que prefirieron la majestad de Dios que creer en el engaño de Lucifer y rebelarse contra Dios. Totalmente incompatible. Y aunque dijo él, me sentaré al lado del Altísimo y seré semejante a él, Dios lo que hizo por su naturaleza es echarlo. Va para afuera. ¿Por qué? Porque era totalmente incompatible. Date cuenta del poder del pecado, que estando en la misma presencia de Dios, porque era un querubín protector, dice Isaías, ahí entró el pecado en el corazón de Lucifer y se contaminó y fue desechado. Esto a mí me ha traído una pregunta muy interesante, que cuando yo la razonaba y la meditaba por un buen rato, ¿no?, me daba cuenta de que Dios es grande. ¿Cómo sabemos si el día de mañana los que vayan a estar allá en el cielo no se van a rebelar contra Dios otra vez? Es una pregunta interesante, pero no vamos a hablar de ese asunto, lo hablaremos después. En el caso de Satanás, cuando él pecó contra Dios, él fue desechado. La palabra destituir no solamente significa estar fuera. Está fuera, ¿por qué? Porque se queda corto, porque es deficiente, porque ha perdido su estatus de perfección, su condición de perfección. El pecador deja de estar en la misma, ¿cómo te puedo yo decir? En la misma esfera donde Dios está por causa del pecado. Satanás pecó, fue sacado. Bueno, Dios crea a Adán en un lugar perfecto, un paraíso, y lo crea a su imagen y semejanza, y lo pone perfecto. Y dice la palabra que cuando ellos andaban, platicaban así uno al otro, como se platican los amigos. ¿Por qué? Porque Adán compartía la naturaleza y la esencia de Dios, que es la gloria de Dios, que es la perfección, limpio, puro, sin mancha. Adán compartía y por eso podía hablar cara a cara delante de Dios. ¿Qué pasó cuando Adán peca? Todos lo sabemos. Fue desechado. Si un ángel en el cielo, de los más altos querubines, del más alto rango, fue desechado del cielo, y el primer ser humano que era perfecto, él sí probó la perfección, ese hombre sí vivió la perfección, pero después se fue desechado, ¿qué será de todos nosotros? ¿No es verdad que desde hace mucho tiempo hemos hecho cosas que nunca debiéramos haber hecho?
¿O quién va a decir, yo nunca he hecho nada malo? Ah, pues dos bajas del cielo, ¿no? Sí. Pero la palabra dice que cada uno de nosotros ha pecado. Ahora, eso no significa que sigamos pecando. Bueno, un pecador puede ser el diablo, puede ser Adán, puede ser tú, puede ser yo, de los que hemos probado el pecado. Vamos a ver Génesis 3:17 para entender el poder que trae el pecado sobre toda la creación. Muy conocido, Génesis 3:17, dice el texto: y al hombre Dios le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. ¿Sí? Por el pecado, ¿qué pasó? ¿La tierra estaba maldita antes? La tierra no estaba maldita. ¿Qué decimos con maldición? Que la tierra antes, ahorita tú ves y dices qué bonito, ¿no? Los pájaros. Yo cuando voy al patio y veo los pájaros ahí, me gusta mucho, ¿no? Pero cuando la tierra estaba en un estado de perfección, no había maldición, no había muerte, los animales no se comían entre sí, las plantas y los frutos no me imagino cómo serían, pero era algo tremendo. Pero cuando Dios vio que el hombre pecó, que lo había puesto por Señor de toda la creación, dijo Dios, por tu culpa, ahora todo lo que existe será maldito. Y entonces empezó la muerte, los animales, unos se volvieron carnívoros para matar a otros, salieron toda clase de insectos desagradables, cucarachas, pestes, insectos ahí, bacterias y toda clase de pudrición y de imperfección. Las plantas empezaron a corromper, las plantas empezaron a producir quizás algunas tóxicas, algunos frutos ya no eran todos para comer, porque no creas que todo fue así, no. Las cosas que hoy tenemos son como son por el pecado, en este caso, de uno solo. ¿Cómo crees que está toda la creación con el pecado de toda la humanidad? Por algo dice la palabra que la creación misma gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. Porque realmente los hijos de Dios son los que le dan descanso a la tierra. El poder del pecado tiene un poder para maldecir al mundo entero. ¿Sí? Ok, esto es lo que la gente no entiende o muchas veces no quiere entender. La naturaleza de Dios es muy alta y es muy elevada, y nosotros no podemos comparar cualquier estilo de vida religiosa abnegada con lo que Dios es. Cuando una persona ha pecado una sola vez, como en el caso de Adán, como en el caso del diablo, es suficiente para estar fuera, destituido, quedarse corto de lo que Dios es. ¿Sí? No hay que cometer el peor pecado para decir, oh Dios, necesito tu perdón. No, solo basta un solo pecado, una sola falta, un solo pecadito que tú quieras llamarle chiquitito, pero solo uno es suficiente para dejarte fuera de que Dios diga, vente conmigo, y no, tú te vas al infierno, porque tú no puedes estar conmigo. ¿Sí? Yo entendí esto en un tiempo. Antes yo creía que era bueno, pero no era bueno, era muy inmundo. Pero cuando entendimos que somos inmundos, es porque entendimos la altura y la esfera de Dios que está muy alta arriba de nosotros. Realmente esa naturaleza de pecado de alguna manera corrompe nuestra mente y engaña y nos hace pensar cosas que somos que realmente nunca hemos sido. La naturaleza de Dios es muy elevada en comparación con la naturaleza de pecado y de quienes lo practican. En el cielo, ahí Dios y Jesucristo no andan mintiendo. En el cielo, ahí el Padre y el Hijo no se andan peleando, no se andan enojando. En el cielo, ahí el Hijo no le engaña al Padre que se va a ir por allá y realmente se va a ir por otro lado. En el cielo no hay homicidios, en el cielo no hay ese de envidias, no hay iras, en el cielo no hay amargura, en el cielo no hay soberbia, en el cielo no hay ahí toda clase de maldad que te puedas imaginar. El cielo es perfecto. Y entiende que para habitar ahí hay que alcanzar un estado de perfección. Oh, entonces enseñas que somos perfectos. No te estoy enseñando que somos perfectos, pero sí la palabra dice, anda delante de mí, dice Dios a Abraham, y sé perfecto.
Y dice Pedro, sed perfectos como vuestro Padre es perfecto. ¿Pero qué es perfección? Estamos preguntando, ¿qué es pecado? ¿Qué es la gloria de Dios? ¿Qué es la perfección? En este caso, estos hombres perdieron la oportunidad de continuar su relación con Dios por causa del pecado. Bueno, ¿a poco toda tu vida alguno de aquí ha caminado como Jesús caminó? Levante la mano. Ninguno. ¿Quién ha caminado aquí como Jesús caminó? Ese sí fue perfecto. Ese sí fue santo. Ese sí fue sin mancha. Ese sí fue limpio. ¿Alguno de aquí ha caminado como Jesús? Desde su niñez, su adolescencia, su juventud y su edad adulta. La verdad es que no. Hemos fallado mucho. Hemos cometido muchas faltas, muchos errores. Y la palabra cuando dice no hay justo ni aun uno, a eso se está refiriendo. No está refiriendo a excusar el pecado. Ahora, vamos a poner unos ejemplos. Vamos a ver ya Romanos 5:12, por favor. Y fíjate lo que dice ahí. Romanos 5:12. Dice la palabra: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Lo voy a repetir. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, o sea, antes ¿siempre ha estado el pecado en el mundo? No siempre ha estado el pecado en el mundo. Hubo un momento de perfección, ¿sí? ¿Satanás siempre estuvo en pecado? No, tuvo un momento de perfección. Y dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, y por el pecado nos trajo un premio que se llama la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué pasó a todos los hombres? ¿Porque lo heredamos de Adán? No. Lo dice claramente, por cuanto todos pecaron. ¿Por qué merecen la muerte? Empecemos a entender un poco, no es el tema, pero como paréntesis, el sacrificio de Jesús. Jesús murió, pero Él no cometió pecado. Entonces, ¿Él debería experimentar la muerte? No. Por eso la muerte no lo pudo retener, porque no había en Él pecado, y al no poderlo retener, Él vence a la muerte y sale de la tumba, porque Él fue perfecto. Porque entiende una cosa, el pecado trae como consecuencia la muerte, y lo sabemos muy bien, la paga del pecado es la muerte. Pero en Jesucristo, al no haber pecado, la muerte no puede tener poder sobre Jesús, y como resultado viene la resurrección de Cristo, poderosa, venciendo al pecado y a la muerte. Y en esa fe, cuando un cristiano pone en Jesús, le da esa victoria a ese hombre, porque en Cristo Jesús ya es castigado toda su culpa, y le da la oportunidad de vivir y de no experimentar la muerte en el día del juicio, porque uno ya lo ganó. Bueno, como un paréntesis, vimos que aquí que el pecado entró por un hombre. ¿Cuántos hombres se necesitaron para corromper lo que hoy vivimos? ¿Por qué hay abortos? Porque a Adán se le ocurrió desobedecer a Dios. No le echemos la culpa a Adán. Dice la palabra que también todos hemos pecado. Oye, ¿por qué hay sicarios? ¿Por qué matan a la gente y la secuestran? Pues porque a uno se le ocurrió desobedecer a Dios, y de allí el pecado fue aumentando en cantidad y aumentando en variedad. El pecado no aumenta nada más de poquito en poquito, no, el pecado aumenta exponencialmente. ¿Qué es exponencialmente? No se suma 1 más 1, no. El pecado se suma 1 más 5 más 10 más 20 más 100 más 200, o sea, eso se multiplica, ¿sí? Si un hombre, si tú puedes ver la historia de la vida de los descendientes de Caín, tú puedes ver que su descendiente era de impiedad.
Y ellos llenaron de maldad la tierra, y solo ahí apareció uno que se llamaba Set, que se empezó a acordar de Dios y se empezó a invocar el nombre de Dios otra vez. Eso ya lo estudiamos una semana, si se acuerdan. Se empezó a invocar el nombre de Dios otra vez. ¿Por qué? Porque el pecado había llenado toda la tierra de los seres humanos. En pocas palabras, el pecado tiene un poder de corrupción tremendo. Si un padre no cambia su conducta de pecado, lo más normal es que contamine a su esposa y a sus hijos. Si una mujer no cambia su conducta de pecado, lo más normal es que promueva el pecado con sus hijos. Porque quizás habrán 4 hijos que ven que un papá como que sí quiere buscar a Dios, pero va a haber uno que va a poner sus ojos sobre el que no quiere y va a imitarlo. ¿Y por qué fue? Por el poder de corrupción del pecado. Poder de corrupción. Así como cuando tienes unas frutitas bien bonitas y ves que una ya se está pudriendo, hasta gusanos tiene, si tú la dejas ahí, te echa a perder todas. Y lo que haces, ¿qué es? La destituyes, porque ya no comparte esa naturaleza, ya no están perfectas, ya están corrompidas. El pecado de corrupción es algo tremendo. ¿Por qué? Porque el pecado trae corrupción, mejor dicho. No el pecado de corrupción, trae corrupción de manera exponencial, se multiplica tremendamente. ¿Por qué? Nosotros a veces decimos, bueno, estos loritos que están aquí, los australianos o los conejitos, sí sabemos que es multiplicarse exponencialmente, ¿verdad? Multiplicarse es cuando, por ejemplo, un par de conejos te dan 5 conejos. Bueno, tienes los papás y tienes 5 conejitos más. Pero luego esos 5 conejos, cada uno te da 5. Y luego cada uno te da 3. Entonces ya no tienes, empezás con 2 conejos y en un mes ya tienes, o en 2 meses tienes, 30 conejos, 40 conejos. No se van sumando de uno en uno, sino que van aumentando exponencialmente. Así es el pecado. Se aumenta exponencialmente en cantidad y en variedad. El pecado entró en Satanás. No siempre estuvo en Satanás. Entró en Lucifer. Se rebeló contra Dios. Dios lo echa. Bueno, Dios crea a Adán. Y estaba un Satanás lleno de pecado. Y ve a otra criatura de Dios. Él ya no tenía comunicación con otras criaturas perfectas. Porque las criaturas perfectas ya no estaban con él. Con él se quedaron las que se corrompieron igual que él, los demonios. Pero ella no tenía oportunidad de lidiar y convencer a otro, porque los otros se quedaron allá arriba, los que no quisieron hacerle caso. Pero cuando Dios creó a Adán, él no lo perdonó. El pecado se fue sobre él a través de Satanás y corrompió a Adán. Y Adán te corrompió a ti, y tú corrompes a tu familia. Y el ser humano corrompe a todos los demás, y así el pecado va creciendo. La creación desciende a un abismo profundo, oscuro de pecado y de corrupción, y cada vez es más profundo, y cada vez es más lejos, y más lejos, y más lejos ¿de qué? De la gloria de Dios. ¿Cuántos pecados comete el ser humano? Pues cada vez es más lejos, más lejos, más lejos ¿de qué? De la gloria de Dios. Otra característica del pecado es que el pecado lo que hace en la vida del hombre es gobernar al ser humano. Aguas, porque si uno le da cabida al pecado, el pecado no se va a conformar con un pecadito en tu vida, no. El pecado no va a estar satisfecho hasta que gobierne toda tu persona. Un solo pecado, sea el que sea, mentira, envidia, soberbia, altivez, mayormente esos pecados que no salen del corazón pero están allá adentro. Un solo pecado es suficiente. ¿Para qué? Para que se dé la pauta de que gobierne a todo el ser humano. ¿Tú por qué crees que los endemoniados terminan endemoniados? Un endemoniado termina hecho casa de demonios. ¿Por qué crees? ¿No dice la Escritura que el cuerpo debe ser el templo de quién? ¿De los demonios? El cuerpo debe ser el templo del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Y por qué alguien está lleno de demonios? ¿Por qué? Porque seguramente abundó en algunos pecados o en diversos pecados. Ahí en Romanos capítulo 6 versículo 12 dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcas en sus concupiscencias. ¿Qué te dice el pecado? Que no te gobierne, que no haga el pecado lo que él quiere que tú hagas. ¿Qué tienes ganas de hacer? Tengo ganas de prender mi tele. Quiero ver mi tele, mi novela. Si no puedes dejar ver una televisión, es porque uno está esclavo, la verdad. Así de sencillo. Así de fácil.
mi novela, mi película. Si la gente no puede dejar esas cosas, es porque simplemente sigue esclava. Así de sencillo. La palabra dice, no dejes que te domine. ¿Quién reina? Los reyes. ¿Quién está ahí dirigiendo tu vida? ¿Cristo, el Espíritu Santo? No, el pecado. El pecado. ¿Por qué ves que la gente quiere el béisbol? Porque el pecado reina en sus vidas. Así de sencillo. ¿Es malo el béisbol? No. Tus hijos pueden jugar béisbol, pero el béisbol nada más es un pretexto, porque lo que buscan es el relajo, la concupiscencia, la lujuria y la cerveza. Eso están buscando. ¿Sí o no? Eso están buscando. Realmente el deporte es un pretexto. Y de hecho el deporte no tiene nada que ver con los vicios. Pero ahí combinan Corona con fútbol, béisbol con Tecate. No tiene nada que ver el deporte, que es salud, con los vicios, que como es la cerveza y trae muchas desgracias. Pero los medios te los juntan, se los venden a la gente y la gente tonta se los traga. Y ahí está haciendo lo mismo. Perdón que lo diga así, pero es la verdad. ¿Por qué? Porque el pecado embrutece a la gente. El pecado lo vuelve como bestias. El pecado es que nosotros actuemos como tontos. Asaf decía, tan torpe era yo, era como una bestia delante de ti. Y una bestia no razona, y no razona conforme Dios nos enseña en su palabra. Y yo reconozco haber actuado como bestia en un tiempo, pero Dios me llamó para salir de ese estado tan miserable, como Dios nos llama a cualquiera de nosotros. Si uno se deja gobernar por sus pasiones, porque aquí dice concupiscencias. ¿Qué es una concupiscencia? Ese pecadito ahí que más le gusta a uno, ese pecadito ahí que uno más lo atrae. No dejes que te gobierne, no lo dejes, de modo que lo obedezcas. ¿Sí? Dice el versículo 13, ni tampoco presentes vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿Sí? O sea que si uno quiere buscar a Dios, ya no voy a prestar mi cuerpo, mis ojos, mi mente, mis manos al pecado como un instrumento de maldad. Ahora, si así apliqué mi cuerpo para lo malo, ahora sí voy a aplicar mi vida y mi cuerpo para lo justo, como dice el texto. Es muy sencillo. Así como el pecado te entregabas de lleno y de plano pecabas, ahora sí de lleno entrégate a Dios. ¿Sí? Y entrégale tu cuerpo a Dios. ¿Sí? Para que sea Dios que utilice tu vida como un instrumento de justicia. Podemos entender muy claramente cómo la corrupción gobierna a una persona y cada vez lo vuelve peor. 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 Por eso nosotros tenemos que estar siempre junto a la vid que nos da vida de entre los muertos, que nos da vida en la sequedad, que es Jesucristo. Porque nosotros nos apartamos a la vid, volvemos a nuestro estado de muerte y el pecado empieza a hacer su obra otra vez en nosotros. Así de sencillo. Un estado de corrupción podemos compararlo hace rato con los frutos. Cuando uno está corrompido, ahí uno saca el que se está pudriendo. Podemos compararlo con un bebé. Allá atrás hay un bebecito. El bebecito tiene adulterio, el bebecito tiene lujuria, el bebé tiene codicia, tiene malicia, un bebé tiene envidia, un bebé tiene, no sé, tendencias homosexuales. No. ¿Por qué? Porque está limpio, porque está puro, porque no tiene ni una mancha. Pero pobre criatura, cuando los niños empiezan a crecer y empiezan a ver un ejemplo de padres lejos de Dios, van a imitar todo eso. Y así podemos ver que un niño está en un estado de perfección, y por eso dice, de los tales es el reino de los cielos. No es como decía Benedicto XVI, que si un niño se muere sin bautizar, se queda en el limbo, ni en el cielo ni en el infierno, se queda flotando en la nada. Eso es mentira, así decía Benedicto XVI. Luego se arrepintió y lo cambió. No, Jesucristo, de los tales es el reino de los cielos. Un niño, una criatura, un pequeñito, un bebecito, 3, 4, 5, 6, 7 años quizás, 8 años quizás, pero pequeñito, 3, 4, 5, un bebecito pequeño de meses, no tiene entendimiento de lo que es lo bueno y lo malo. Si algo le pasa, se va directo al cielo. Pero un adulto de 30, 40, de 15 años, que ya sabe lo bueno y lo malo, y está fumando, tomando, maldiciendo, envidiando y un sinnúmero de cosas, está totalmente sumido en las profundidades del pecado, totalmente destituido, cortísimo, lejos de la gloria de Dios. En Isaías dice la palabra que Dios no se ha grabado su oído para oír, ni se ha cortado su mano para salvar, sino que nuestros pecados han hecho una división entre nosotros y Dios, para que Dios no escuche ni vea. ¿Quién nos aparte de Dios? El pecado.
Así de simple. Cuando la gente no entiende esto, entonces falta la culpa. Cuando la gente no entiende esto, entonces no puede entender una verdadera convicción de pecado, porque dice, yo estoy bien con Dios. Pero cuando la gente sabe, he pecado, sí es verdad, yo mentí, yo robé, yo adulteré, yo hice un montón de cosas, envidié, robé esto, robé aquello, maldije a mi familia, maldije a mi esposa, maldije a mis hijos, maldije a mi padre, yo deseé que todos se murieran alguna vez, llené mi corazón de pensamientos malos, de resentimientos, llené mi mente de muchas cosas sucias, perversión sexual, pornografía, un montón de cosas, no sé, inmundas en la televisión, en la música, en las novelas. Yo me deleitaba con eso. Quizás no adulteré, pero sí me deleitaba en una revista pornográfica. Y todos esos pecados, cuando uno lo entiende, te destituye. Uno tiene que entender, estoy lejos de Dios, y esa es la pura verdad. Estoy lejos de Dios. Ya vimos cómo corrompe el pecado, ya vimos que el pecado puede gobernar una vida, y realmente es que la humanidad no es más que una raza de caídos, una raza de personas caídas, la humanidad. No buscan a Dios, no van a Dios. Hace poco un conocido me decía, yo me he gastado en bares con mujeres como 12,000 pesos, dice, 12,000 pesos. ¿Y cómo tú te tomas 12,000 pesos? No sé, el vino más caro, ¿cuánto cuesta? 1,500, 2,000 pesos. 1,500 una botella, me dicen. ¿Y cómo es eso? Pues tú pides tu botella, te cobran tanto y te la vas tomando. ¿Y cómo te gastas 12,000 pesos? ¿Dónde te cabe tanto alcohol? Le digo, me dice, es que ahí compras fichas. ¿Y qué es una ficha? Que tú llegas a ese lugar, pagas una ficha de 200, 300 pesos, para que tomes una copa con una mujer que te va a estar acariciando y besuqueando y tú la puedas manosear. Pero no adulteré. ¡Qué engaño! Yo le decía a este hombre, es un insulto esto, gastar esa cantidad de dinero. Pero la gente lo hace. Y lo peor es que sale de ahí y no tiene culpa por su pecado. Luego se jacta, presume o dice, como la mujer adúltera, yo no he hecho nada. Y lo de la mujer adulta aplica para cualquier pecador que no reconoce su pecado. La gente que ha cometido maldad debe reconocer que está lejos de Dios y que merece que Dios le dé un pisotón y lo sumerja en el infierno y lo cueza ahí. Pero la gente no quiere reconocer su pecado, no quiere aceptar que está mal. Estar destituido es quedar corto porque quedamos fuera de lo que Dios es. Vamos a ver Proverbios 20 versículo 9, por favor. Proverbios 20, versículo 9. Pues obviamente así, imagínate cuánto dinero se gastó ahí, con cuántas mujeres, 12,000 pesos. Proverbios 29. Dice la palabra, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. ¿Quién lo puede decir? ¿Quién ha logrado por sus propios métodos? Es que yo ya me bauticé, hermano. Sí. Yo ya hice mi confesión de fe. Sí, mi confesión de fe. Es que yo ya tengo X o Y, ya sabemos todo eso. Pero la Biblia dice, ¿quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Limpio, no tengo falta. Si me muero hoy, me voy al cielo. ¿Y en qué basa? ¿Cómo le hizo para limpiar su corazón? Hay gente allá afuera que ha hecho lo malo y piensa que porque va a la iglesia ya limpió su corazón. ¿Y dónde dice la Biblia que por ir a un templo la gente limpia su corazón? La gente dice, en el caso de David reconocía, y lo vamos a ver la próxima semana porque hoy solo vamos a ver medio tema, que no nos va a dar tiempo, de que tener limpio el corazón es una dicha muy tremenda. Bienaventurado aquel a quien Jehová no inculpa de pecado, dice la palabra. Es dichoso aquel quien Dios le limpia su corazón, porque todos han pecado.
Entonces, ¿quién puede decir, Señor, ahora yo he limpiado mi corazón? No. Vamos a ver Jeremías 2:22 para ver cómo Dios compara al pecador de una de las comparaciones más fuertes que yo creo que hace la Biblia acerca de los pecadores. Y yo me incluyo, porque yo también viví lejos de Dios. Jeremías 2:22. Dice la palabra: aunque te laves con lejía y amontones sobre ti, y amontones jabón sobre ti, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dijo Jehová el Señor. ¿Cómo puedes decir, no soy inmunda, nunca anduve tras los Baales? Mira tu proceder en el valle, conoce lo que has hecho, dromedaria ligera que tuerce su camino, asna montés acostumbrada al desierto, que en su ardor olfatea el viento de su lujuria. ¿Quién la detendrá? Todos los que la buscaren no se fatigarán, porque en el tiempo de su celo la hallarán. Estas son las comparaciones más fuertes que veo que Dios hace de los pecadores. Yo cuando lo leía, me acuerdo que me pegaba muy duro, porque es lo que dice la Biblia del pecador. Dromedaria ligera. Una dromedaria es como un camello que no tiene rumbo y está errante ahí en el desierto. Dios compara al pecador como una asna en celo, olfateando su lujuria, y con el primer macho que se encuentre, el macho no tiene que batallar porque ya se pone para el pecado. Es lo que se da a entender. Y lo peor de todo, ¿qué es? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado no se borra. Y yo pregunto, ¿cuáles son los jabones que hoy en día la gente utiliza según para limpiar sus culpas? ¿Cuáles son los jabones? ¿Escuchar prédicas? ¿Asistir a la iglesia? ¿Qué quiere hacer la gente? ¿Recibir una serie de estudios? ¿Cuáles son los jabones de las personas hoy en día? Dice la palabra, ningún jabón sirve para limpiar el pecado. Ningún jabón. Aunque te laves con lejía, no sirve. Y es que cuando la gente cuando lava ropas, a veces no se basta del jabón nada más, utiliza otras cosas para lavar la ropa, ¿sí o no? Más fuertes, cloro, no sé qué otras cosas utilizan. Pero supuestamente para dar más eficacia, ¿no? La blancura. Y dice Dios, en cuanto al pecado, no sirve. No sirve. El pecador comparado con bestias que corren tras sus instintos como animales a satisfacer la lujuria de su concupiscencia. Qué tremenda comparación. Y sabes una cosa, yo caminé así. Cosas que hasta vergüenza me daría mencionar, pero sí te puedo aceptar y reconocer que yo caminé así, como un animal. Yo me he dado cuenta que el hombre es muy valiente para pecar, o la mujer es muy valiente para pecar. Y más si está solo, más si está apartado, más si está lejos del templo, lejos de papá, lejos de mamá, lejos de los amigos, lejos de la iglesia, lejos del predicador, lejos. Mientras más está, según lejos de los que los podrían señalar, tiene más libertad. Porque yo así lo viví. Yo así lo viví. Y en la semana pasada, en la noche, con los jóvenes estudiamos la falsa libertad que el mundo da, ¿sí o no? Y ya les tengo otro ejemplo. Les tengo otros ejemplos terribles. Jóvenes que son hijos de padres cristianos como los que están aquí, que sus hijos se van a estudiar a otra parte, lejos, y ahí lejos toman, fuman, se emborrachan, y hay que llevarlos a rastras a sus casas ebrios, porque están lejos de papá, de la iglesia, de mamá.
El hombre pecador realmente cae en un estado terrible cuando el pecado gobierna su vida. Vamos a ver Isaías, por favor, 64, versículo 5, para ver algunos jabones que la gente utiliza para limpiar sus pecados sin éxito. Isaías 64, muy conocido, verso 5 en adelante. Dice la palabra: saliste al encuentro del que con alegría hacía justicia, de los que se acordaban de ti en tus caminos. He aquí, tú te enojaste porque pecamos. ¿Por qué se enojó Dios? Porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. Tengo un año de pecar, a menos que tengas 9 años, ¿no? ¿Cuántos años tienes? Tengo 9 años. Y quizás tuvieras conciencia a los 8, a los 7. Tienes 2 años pecando, ¿no? No, pero tengo 20. No, pero tengo 30, tengo 40, tengo 50. Aquí dice el texto: en los pecados hemos continuado, perseverado, abundado, practicado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien, dice la palabra, todos nosotros somos como ¿qué? Unas blancas palomas, somos como suciedad. Oye, pero voy a la iglesia. Para Dios, ¿qué es ir a la iglesia? Y todas tus justicias como un trapo inmundo. Y perdón por lo que voy a decir, pero trapo inmundo se refiere, había 2 frases para 2 tipos de trapos para los cuales en la ley se entendía como un trapo inmundo. Número 1, era el trapo con la cual el leproso cubría sus llagas y su enfermedad. Y ese trapo que tenía su inmundicia tenía que ser echado afuera y quemado, y nadie lo podía tocar. Oye, así es mi religión, Señor. Un trapo inmundo. Y número 2, era el trapo de la menstruación de la mujer que se utilizaba en aquel entonces, que también tenía que ser sacado y también no tenía que tocarse. Y dice Dios: así son las justicias de las personas que intentan con su propio jabón acercarse a mí. Un trapo inmundo. Aquí lo dice el texto: todas nuestras justicias como un trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como al viento. Nadie hay que invoque tu nombre, que se despierte, que se apoyara en ti, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro y nos dejaste marchitar en el poder de nuestras maldades. Fíjate cómo el pecado corrompe, destruye. ¿Qué lo marchitó? ¿Qué lo destruyó? El poder del pecado. ¿Quién quiere seguir en el poder del pecado? Puede esperar la destrucción. Espinos y cardos hay en el camino de los malvados, dice Proverbios 22:5. Está lleno de trampas. Y que permanece en el pecado va a recibir una dura paga, porque el pecado sí paga. Es cruel. Te da tu placer, pero luego que te da por placer, luego que te ofrece ahí el gusanito y el pececito lo ve, te clava el anzuelo y te traspasa el rostro. Así es el pecado. Una enfermedad, un divorcio, un hijo homosexual, lo que tú quieras. Dios sabe que el pecado destruye, y por eso Dios odia al pecado. Dios aborrece el pecado. Dios va a destruir el pecado, y la palabra dice en el Apocalipsis que Dios va a arrasar con el pecado y con todos los que lo practiquen. Dios destruye el pecado. Vamos a seguir viendo más acerca del pecado. En Isaías 64 vemos la decadencia permanente, cuando dice: y seremos y nos marchitaremos, nos dejó que nos marchitar en nuestras maldades. Es una decadencia permanente, se marchita. Y vemos también que nuestras buenas obras son inútiles porque se manchan con nuestros pecados. Señor, aquí está mi oración, mi ofrenda, mi diezmo, mi antigüedad en la iglesia. Y cuando Dios ve tu sacrificio, está lleno de inmundicia, está lleno de corrupción. Cuando Dios ve eso, dice: no, esto no sirve. Y Dios sabe que el pecado corrompe hasta la destrucción. No dice la palabra que si los días no fueran acortados. No dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Quién lo sabe? Si los días no fueran acortados, ¿qué dice el texto?
ninguno sería salvo. Ni tu hermano, ni tu hermana, nadie de aquí, ni yo. ¿Por qué Dios va a cortar los días? Porque conoce la gravedad y el poder que tiene el pecado. Por eso dice el texto, si los días no fueran acortados, ninguno sería salvo. Es el poder del pecado. Cuando la gente vive ligero en este asunto del pecado, pues es obvio que nunca va a tener un arrepentimiento verdadero. Jamás se va a contristar por su pecado. Jamás se va a dar cuenta que fue parte de esa legión demoníaca que contribuyó en el sacrificio de Cristo en la cruz, gritando: crucifícale. Cada adulterio, cada enojo, cada envidia, cada amargura, cada falta de amor, cada falta de cariño hacia la familia, es una demostración y es un grito de odio a la persona de Jesús, que clavaron sus manos en la cruz, sus pies, la corona de espinas. Todo lo que empujó a Jesús a la cruz era el pecado de nosotros. Y la gente no entiende esto. Y la gente obviamente no puede tener convicción verdadera. Nuestras buenas obras son inútiles porque se manchan con nuestros pecados. Vamos a ver que la naturaleza del pecado es insubordinación total hacia Dios. Romanos 8, versículo 7 en adelante. Romanos 8, versículo 7. Dice la palabra: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. O sea, lo que tu carne quiere hacer, lo que mi carne quiere hacer, los pecados, ¿qué son? Son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Tú crees que el pecado hay una pizca de que quiero hacer la voluntad de Dios? No, la naturaleza del pecado es totalmente contraria a la gloria de Dios. El pecado nunca se va a sujetar a Dios. Cuando una persona permanezca en su pecado, se engaña cuando dice soy hijo de Dios. Se engaña de las maneras más terribles. Le creeríamos más si diga que es Superman o que diga que es Santa Claus. Pero de la manera más terrible la gente dice yo soy hijo de Dios. Porque dice la palabra que el que vive en pecado, la misma naturaleza del pecado, y el que lo practica, no puede someterse a la ley de Dios, no está dispuesto a obedecerla. Quiere vivir como a él le place vivir, como a ella le place vivir. Y fíjate lo que dice el texto adelante, allá, versículo 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Los que viven en la carne, es imposible que Dios se satisfaga de ellos, que Dios se complazca de ellos, que Dios se sienta contento con ellos. Los que viven en la carne. Dice la palabra, es muy clara la palabra. Creo que no necesita mucha interpretación, mucha explicación. La naturaleza del pecado es una total insubordinación. O sea, no hay obediencia, no hay humillación, no hay sumisión a lo que Dios dice. El pecado hace todo lo que Dios aborrece. Es una total insubordinación, total contra Dios. Y es enemigo de Dios y desagrada a Dios y los que lo practican, como según leímos en el pasaje. Vamos a ver que el pecado, cuando corrompe a las personas, tiene un poder que endurece al hombre. Hebreos 3:13, el pecado tiene un poder endurecedor. O sea que el pecado, cuando llega a la vida y el pecado está gobernando en una persona, un hombre, una mujer, el pecado nunca va a procurar que te arrepientas. Nunca el pecado va a decir de ti, tú estás mal. Tú reconoce tu maldad. Reconoce que tú y yo hemos fallado a Dios. Nunca. El pecado tiene un poder que endurece el corazón. Es cuando la gente dice, oye, ¿por qué me juzgas? ¿Por qué me señalas? Porque de alguna manera el pecado ya corrompió su sentido normal de razonamiento según como Dios ve las cosas. Hebreos 3:13 dice la Escritura: antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. El pecado tiene un poder que endurece. No solamente es ya pecador y se va a resolver. No, el pecado se va a tratar de confirmar, de afirmar la perdición del que lo practica. Así de sencillo. El pecado así es. La enfermedad del SIDA
Es una de las enfermedades muy terribles que azota a la humanidad, que no existía hace unas décadas y que recientemente empezó a tener presencia esta enfermedad. No siempre ha existido SIDA, pero es uno de los azotes que tiene todo el mundo, mayormente en las comunidades lésbico, gays, homosexuales, transexuales. En esas comunidades el azote del SIDA ha sido tremendo para esas comunidades. Y no es motivo de gozo, no es motivo de alegría. Al contrario, porque son almas que van a dar cuentas a Dios y se perderán si continúan sus pecados. Pero bueno, la enfermedad del SIDA es una enfermedad que no, hasta ahorita se dice que no tiene cura, porque se inventa un remedio y el SIDA muta, el SIDA cambia y no se somete a la vacuna. Inventan otro y el SIDA cambia. En pocas palabras, los que tienen el virus no pueden sanarse, a menos que sea por el poder de Dios. Pero lo que es conocimiento de la ciencia y métodos y de medicinas y todo lo demás, quizás pueden halagar su vida un poco, pero no pueden resolver el asunto, como una gripa, como un catarro, como una fiebre. ¿Sí? No lo pueden resolver. O sea, el que tiene SIDA está condenado a morir. Y el pecado no resuelve, no te da a ti una tregua para que diga, bueno, te voy a corromper hasta este nivel y hasta ahí te va a dejar. No, el pecado va a endurecerte para que cada vez aumentes en variedad y en cantidad los pecados y te degrades a ti y, si es posible, degrades a los que te rodean. El pecado tiene un poder endurecedor. Engaña al que lo practica, porque dice aquí el texto, para que ninguno de vosotros se endurezca. ¿Por qué se va a endurecer? Por el engaño del pecado. El pecado te engaña. Oye, pues el pecado no es un demonio, no. La práctica del pecado y la conciencia contaminada, torcida para con Dios, luego cuando viene el que te reprende, dices, ese me está señalando. Pero la palabra que dice, mejor es reprensión manifiesta, dice la palabra, que amor oculto, ¿sí o no? Mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. O sea que para Dios es mejor que se nos diga, estás mal aquí, corrígete, porque es para tu salvación, a que diga, yo lo quiero, es mi pariente, es mi amigo, mi vecino, mi hijo, y como lo amo, ¿qué tal si le digo algo y se enoja? Y dice Dios, es mejor reprensión manifiesta que amor oculto. ¿Sí? Porque ese es el verdadero sentido del amor. Pero el pecado, como engaña, como endurece, dice, me están señalando. ¿Sí? Vamos a ver Proverbios 3:12, por favor. Proverbios 30:12. ¿Cómo vamos de tiempo? Ok. Proverbios 30:12. Obviamente el desconocimiento del pecado en la vida de uno no trae una verdadera culpa para un arrepentimiento verdadero. Dice la palabra, dice, hay generación limpia, pero dice el texto, en su propia opinión. Hay generación limpia, sin pecado. No, pero dice, en su propia opinión. O sea, ellos creen que están limpios, si bien no se han limpiado de su inmundicia. Es lo que Dios ve. Hay generación que se cree limpia, pero porque así se lo imagina. Y Dios dice, si bien no están limpios, si bien permanecen en su inmundicia. Y eso es obra del engaño del pecado. Vamos a ver el poder del pecado. El pecado, si pudiera, destruiría a Dios. El pecado, si pudiera, sometería a Dios a sus pies. Vamos a ver Mateo 4, versículo 8. Recuerda que se levanta contra la naturaleza de Dios. El pecado es todo lo contrario a lo que Dios es. Bendito sea Dios, que no hay nada más poderoso que Él, ni siquiera el pecado, con todo su poder. Mateo 4, 8, dice el texto: otra vez le llevó
el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, todos en pecados, todos perdidos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Quién se le ocurriría decirle eso a Jesús? ¿Quién pecador se le ocurriría decir eso a Jesús? Simplemente uno, que toda su esencia sea pura maldad. Mira que decirle al mismísimo Dios: arrodíllate y adórame. ¿Te imaginas? Ese es el poder del pecado. Corrompe al diablo, que él se imagina. Él se imagina que Dios habría una posibilidad, quizás muy lejana, de que él se arrodillaría delante de él y le besaría los pies. Eso es la corrupción del pecado. Si pudiera, vencería a Dios. El pecado, si pudiera, destruiría a Dios. Satanás es un ser consumido de pecado. En él el pecado está totalmente gobernado y no tiene pizca de bondad y de amor. ¿Por qué? Porque él en su condenación sabe que no tiene oportunidad y ni le interesa. Él, su objetivo es destruir, matar, hurtar. Y él quiere destruirte a ti, a tu familia, a tus hijos. Matarte, quitarte la vida eterna, robarte la salvación, robarte la vida eterna, robarte a tus hijos. Pero todo es ¿por qué? Por el poder del pecado. Y si él pudiera, se levantaría contra Dios. ¿Y por qué crees que muchos hombres están en pecados? Pues por si eso hace contra Dios, ¿qué no hace contra la humanidad? Así de sencillo. Si el pecado eso hace contra Dios, arrodíllate ante mí. ¿Qué no va a hacer con tus hijos, contigo, conmigo, con la gente de aquí del pueblo, de la ciudad? Solo basta que veas la noticia en el periódico un día y te des cuenta que este país es un país muy, muy, muy sucio. Un país muy inmundo. Como países somos de lo peor. Somos de lo peor. Ve a los 43 que asesinaron. No hay justicia. El gobierno está coludido con algunos sicarios. El pueblo lo razona y el pueblo entero lo dice y no pasa nada. La gente protesta, la gente hace marchas y el gobierno no responde. No estamos aquí para criticar al gobierno, pero la verdad es que no hay respuesta para muchas injusticias. Es así de sencillo. Yo a veces le digo a mi hijo Jared: hijo, no te sorprendas si el día de mañana uno de tus amigos con los que tanto te llevas te da un golpe, te insulta o te enteras de que dice cosas a tus espaldas. No te vas a agachar, no te vas a entristecer, no vas a sentir que te sientes mal. No, hijo, estamos en un mundo pecador, en un mundo donde la tendencia es la maldad, y el que no está en Cristo, sus maldades los llevan como la hoja al viento, como dice Isaías, y se marchitan en sus pecados. No dejes que el pecado te marchite a ti. No dejes que el pecado te contamine a ti. Porque la palabra nos enseña claramente que el poder de corrupción del pecado es tremendo. Satanás está consumido de pecado. En él, el pecado es tomado la esencia de su naturaleza destructora. Vamos a ver más la oposición del pecado hacia Dios. Segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Ya estamos por terminar. Dice la Biblia, segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. Dice la Biblia: nadie te engañe de ninguna forma, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. El pecado, a través de la persona de Satanás, del anticristo o de lo que tú quieras, siempre va a estar opuesto a la persona de Dios. Apocalipsis 16, versículo 8. Apocalipsis 16, versículo 8. Dice la Biblia: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, el cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Aquí ya pasaron las 7
los 7 sellos. Aquí ya pasaron los 6 sellos, están en el 7º sello si no me equivoco. Ya pasaron de las trompetas. Aquí se está tocando la 7ª trompeta y lo que sigue son las copas de la ira, ¿sí? Las copas de la ira, del juicio de Dios. Y aquí estábamos hablando del 4º ángel que derrama la 4ª copa. Derramó su copa sobre el sol, el cual le fue dado quemar a los hombres con fuego, y los hombres se quemaron con el gran calor y se arrepintieron, dice ahí. No, están recibiendo el azote de Dios, y aún recibiendo el azote de Dios, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Versículo 10. El 5º ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra él Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Ahí siempre en el versículo 21 dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como el peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue en sobremanera grande. El pecado, si puede, se levanta contra Dios, pero como Dios es todopoderoso, nada puede contra él. Aún el pecador y el pecado en los últimos días va a ser aplastado por Dios. Va a ser desmenuzado en el lagar de la ira de Dios. El que ha leído el lagar, Dios va a pisar a los pecadores y los va a exprimir. Y dice la palabra que su sangre de los pecadores va a salpicar sus vestidos. Es lo que dice la Biblia. El pecado con todo su poder se levanta contra Dios para ofender a Dios. Ni aunque Dios esté castigando, la gente se arrepiente. Así es el poder del pecado. Tal cual demonios, tal cual como diablos se van a comportar la gente de los últimos tiempos que estén en el juicio de Dios, por no haber recibido el amor de la verdad para ser salvos. Si pudiera el pecado, pero no puede, porque Dios es el todopoderoso. Él es el que somete al pecado y a todos los que lo practican, y aún así tú puedes ver que no se arrepentían. Aunque el pecado esté en su más pequeña agonía, como tú lo puedes ver, aunque el pecado esté en sus últimas agonías, en sus últimos suspiros de vida, porque está siendo azotado por Dios con la ira y con el juicio, azotado, y no deja de blasfemar, y no deja de ofender, y no deja de insultar con sus obras, con sus actos, y no se quiere arrepentir, y Dios está azotándolo. Vamos a ver Lucas 23:39, que te muestra que aunque sea el residuo más pequeño de pecado, el residuo más pequeñísimo de pecado, el más moribundo, aún se levanta maliciosamente contra Dios. Lucas 23:39, dice la Biblia. Lucas 23:39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Si tú eres. Ahí el pecado. Un hombre pecador crucificado por su propia culpa, ahí sometido, y estaba injuriando a Jesús. Fíjate que el pecado cómo está representado en esa persona. Está crucificado de pies y manos. No puede bajarse a golpear, no puede bajarse a matar con sus manos, no puede con sus pies ir al lugar del pecado, pero tiene suelto un pequeño miembro que se llama lengua. Y ese pequeñito miembro que se llama lengua, suelto, no sujetado, ahí moribundo, no pierde la oportunidad para ofender a Cristo. Así es el pecado. Aunque todo el cuerpo sea sometido, si solo este pequeño miembro estuviera suelto, no perdería la oportunidad para encender un fuego, como dice Santiago, y lastimar a su alrededor. Y en este caso, ya Jesús tenía suficiente. Jesús tenía suficiente con que estaba ahí clavado y sufriendo por sus pecados, que los fariseos le decían: si tú eres Dios, bájate, para que el otro le diga: si tú eres Dios, pues también bájate y bájame a mí. Así es el pecado. Cuando la gente practica el pecado,
verdaderamente se cumple lo que dice Romanos 3:23. Está destituido totalmente de la gloria de Dios, de la perfección de Dios. ¿Qué dice el Señor acerca de los pecadores? Y con esto vamos a terminar. Esta es la primera parte de un tema, pero vamos a terminar con Isaías 43:21, por favor. Isaías 43:21. En adelante, fíjate lo que dice la palabra. Este pueblo, dice Dios, este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¿Sí? Dios, ¿por qué tiene un pueblo? ¿Cuál es la intención de tener un pueblo? Hace rato le entonamos una preciosa alabanza, ¿no? Hay un pueblo que te ama, levanta tu palabra. Ese pueblo despertó de las tinieblas gracias a ti, Señor. ¿Sí? Lo que dice, ¿no? Es un pueblo que debe retornar a Dios amor, gratitud, loor, alabanza, obediencia. Pero fíjate cómo Dios habla. Este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Totalmente olvidado de Dios. Lo creé para mí, si no me busca, dice Dios, no me ama. Este pueblo que cree para mí, estas criaturas, esta humanidad, no me busca, dice Dios. No me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Está ahí. ¿Qué dice Dios de los pecadores? Están destituidos de la gloria de Dios. Los creé para mí. Y en vez de que me traigan gratitud, justicia, santidad, obediencia, caña aromática, que significa una vida recta, agradable, de un olor fragante para con Dios, en vez que me traigan eso, me traen pestilencia, me traen podredumbre, me traen sus vidas maliciosas, me traen toda clase de maldades. Y dice Dios, me has cargado con tus pecados. Me has cansado, dice Dios. Y es lo que el pecador tiene que entender. Que todo lo que ha hecho, todo lo malo que ha hecho, todo lo malo que uno hace, realmente que hace con Dios, se lo echa encima como un insulto y se lo pone como carga. Y mientras Dios esperaba loor y alabanza y rectitud y justicia, recibe hipocresía, falsedad, adulterio, inmundicia, robo. Y dice Dios, a mí tú me has cargado con tus pecados. Dios desea que la gente reconozca la culpa adecuada que debe tener por su pecado. Señor, aquella vez que yo le dije a mi padre que lo odiaba, ¿cayó sobre ti? El texto te dice que sí. Señor, aquella vez que yo jugué con los sentimientos de una muchacha, etcétera, etcétera, ¿cayeron sobre ti, Señor, mis pecados? Sí. Aquella vez que en la secundaria, en primero de primaria, ahí con una niña hacíamos cosas incorrectas, ¿cayeron sobre ti, Señor? Sí, dice la palabra. Y cuando estabas en tu religión de hipócrita, y cuando estabas en tu iglesia, y cuando estabas en tus pecados, y cuando tu familia te necesitaba y tú no estabas, y cuando tú estabas con tus amigos ahí perdiendo el tiempo, todo eso ha caído sobre mí. ¿Merece Dios esto? La pregunta. No merece Dios esto. No merece el Señor esto. ¿Qué clase de cristianismo se vive cuando uno se cree hijo de Dios o hija de Dios y se continúa en el pecado? Es uno de los engaños más diabólicos que hay.
Es peor creerse cristiano o cristiana viviendo en la inmundicia y en el pecado que creerse que te creas mujer y eres hombre, o que te creas hombre y eres mujer, lesbianismo. Es peor creerse hijo de Dios y seguir en el pecado que creerse un hombre en un cuerpo de mujer o una mujer en un cuerpo de hombre. Es peor, porque a Dios se le carga de muchas maldades, de muchos pecados. Todo pecado es gravoso para Dios. Todo pecado va en contra de su naturaleza. Todo pecado apunta hacia lastimarlo a Él. Y todo pecado estuvo en cada martillazo en el sacrificio de Cristo, que recibió en sus manos, sus pies. Todo pecado estuvo en cada burla del fariseo, del intérprete de la ley, del soldado romano que se burlaba de Cristo. Todo pecado ahí estuvo presente, tuyo y mío. Dice la palabra, me cargaste de tus pecados. Y fue lo que sucedió en la persona de Jesús. Vamos a cerrar nuestros ojos para meditar. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados y me fatigaste con tus maldades, dice el Señor. Me fatigaste. Qué terrible pensamiento es que tú digas en tu corazón, Señor, yo te he cansado. Como decía en Malaquías, vosotros me habéis cansado. Y vosotros decís, ¿en qué le hemos cansado? Sí, a Dios le pesa soportar los pecados de la gente. Y Dios sabe que el hombre no puede hacer nada para remediarlo. Si Dios quiere, la próxima semana vamos a continuar con ese estudio, en donde ya vimos el poder del pecado, el poder de la corrupción, el poder de destrucción. Y Dios, sabiendo ese poder, leímos Isaías hasta el versículo 24. El 25 dice, Dios, sabiendo el poder del pecado, que se le ha cargado sobre él nuestras maldades. El 25 dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Dios, sabiendo el poder que tiene el pecado contra la raza humana, y la raza humana no tiene oportunidad con él, entonces Dios decidió meter las manos por nosotros. Dios decidió meter las manos por nosotros, porque Él es el que da poder a hombres mortales como cualquiera a poder vivir en contra del pecado. Que no hay aquí ninguno que esté cargando a Dios con sus pecados. Que diga, Señor, si no hay redención de pecados, sigues cargando a Dios con tus pecados. Si sigue la práctica del pecado, sigues cargando a Dios con los pecados. Si no hay reconciliación, se sigue cargando a Dios con los pecados. Si no hay verdadero amor, se sigue cargando a Dios con los pecados. Si no hay confesión de lo que se ha hecho, se sigue cargando a Dios con esos pecados. Dios sabe todas las cosas. No hay nada para Él oculto. Conoce los pensamientos más íntimos de cada uno de nosotros. Y todas las imágenes y recuerdos que tenemos de pecados secretos, para Él son totalmente claros y evidentes. Que la gente se pueda arrepentir. Que hombres y mujeres se puedan arrepentir de verdad. La falta de una verdadera noción del pecado impide que el hombre que se arrepienta.
La falta de una verdadera noción del pecado impide que un hombre o una mujer se arrepienta de veras. Y si no se arrepiente con todo su corazón, ¿el resultado cuál es? No hay perdón. La palabra dice que Dios ha concedido arrepentimiento para que tengan vida. Arrepentimiento para tener vida. Vamos a meditar en este canto. Que cada quien pueda pensar cómo está su vida delante de Dios. Que tenga la convicción de que Dios lo sabe todo. Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo de ti y de mí. Todos hemos pecado, sí es cierto. Pero en el poder de Dios hay perdón. Hay perdón. Hay limpieza. Y hay vitalidad del Espíritu Santo para vencer el pecado en este mundo. Vamos a meditar. Perdóname, ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Oh, Señor. Yo quiero estar contigo, enséñame a andar en tus caminos. Yo quiero estar contigo y estar en tu abrigo. Padre, perdóname. Ayúdame a hacer tu voluntad. Padre, ten piedad de mí, porque aún sigo siendo pecador. Puede haber confesión desde sus lugares para con Dios. Yo quiero estar contigo. La intención de esta palabra Enséñame a andar es que el hombre y la mujer se acerquen a Dios. Caminos, no quiero estar perdido y soñar.